la grabación del encuentro. Quiero pues antes de iniciar el encuentro rápidamente pues como hacer unas anotaciones pues de acuerdo a un análisis que he hecho el día de hoy, y es con respecto al plan de mejora. Hoy estuve, por ejemplo, calificando las evidencias, algunas de las evidencias, no he terminado aún, de las que han subido del plan de mejora. Pues primero, muy pocos aprendices han hecho pues como o han aceptado como la oportunidad que se les está dando con respecto pues a las evidencias que tienen pendientes, ¿sí? Hay algunos que firmaron el plan de mejora y hasta ahorita no han subido ninguna evidencia. Creo que son la gran mayoría. Nuevamente, los que están subiendo las evidencias son los aprendices que pues que han estado desde un principio presentes, que han estado desde un principio como interesados en su proceso formativo, que son pues prácticamente los mismos que siempre están en los encuentros, con los mismos que siempre me preguntan, me escriben para resolver sus dudas, ¿sí? Entonces, nuevamente hacer una aclaración, y es que este plan de mejora es un compromiso que se adquirió de acuerdo al comité de seguimiento y evaluación. Ustedes están próximos a terminar su etapa lectiva, y si no se hace ese plan de mejora, si no se pasa ese plan de mejora, el siguiente comité de seguimiento de evaluación que se realice, que es en noviembre, si finalizando noviembre, pues ya se va a hacer el proceso de cancelación de matrícula a esos aprendices que no hicieron su plan de mejora. También teniendo en cuenta pues que hay unos aprendices que se les hizo el llamado de atención por escrito. Entonces también es una anotación pues para que sepan que ese proceso, cuando se hace una llamada de atención por escrito, es porque ya se va a hacer el proceso. Si no hacen pues el plan de mejora, si no realizan sus evidencias pendientes, pues se hace el proceso de cancelación de matrícula. Esto es para que lo tengan muy en cuenta. La otra anotación es que, como les decía, estuve ya calificando unas evidencias y hay aprendices que siguen cometiendo los mismos errores, ¿sí? Hay unos que suben evidencias pues que tenían desaprobadas, hacen la corrección y vuelven y cometen los mismos errores o hasta errores diferentes. Entonces, esto no es solamente tiempo para ustedes, sino también tiempo para el instructor, porque debe calificar 1, 2 y 3 veces la misma evidencia. Es agotador, yo sé que para ustedes, porque ustedes la mayoría trabaja, la mayoría tiene pues todos sus compromisos, y también pues para el instructor. Entonces, como recomendación especial, les digo de que revisen bien lo que van a subir, revisen la guía, pregunten si tienen dudas, revisen la retroalimentación si es desaprobada la evidencia, porque están cometiendo errores, o sea, que uno dice muy sencillos, pero que claramente yo no puedo aprobar la evidencia con esos errores, porque aunque son muy sencillos, digamos que pues no está cumpliendo con el objetivo de la evidencia por esos errores sencillos. Hay errores que yo paso, si hay algunos aprendices, si ven la grabación, si están conectados, pues van a ver que hay aprendices que yo apruebo con errores sencillos y simplemente les hago la anotación, pero hay unos errores que yo digo, Dios mío, no puedo pasar esto. Entonces, nuevamente, hay veces me preguntan, instructora, pero es que estoy desaprobando 2 y 3 veces esta misma evidencia, pero entonces, ¿por qué la estás desaprobando? Estás cometiendo el mismo error, ¿sí? Por favor, revisar bien lo que están subiendo, revisen bien, siguen también equivocándose, hay veces se equivocan de evidencia que suben pues en el enlace, ¿sí? Se equivocan como de enlace para subir la evidencia, la suben en los formatos que no corresponde. Hay aprendices que siguen haciendo plagio, ya son muy pocos, ¿sí? O si lo han hecho pues varias veces, han sido pocas las veces que me he dado cuenta, o que la plataforma pues me arroja ese porcentaje. Si hay un porcentaje, recuerden que si pasa más del 50% de plagio, pues simplemente la plataforma me va a decir, esta evidencia pues tiene semejanzas con estos trabajos de internet, y estas evidencias son las que yo desapruebo. Ya son muy pocas, pero también como anotación nuevamente, que lo hablamos en el comité también, deben de referenciar bibliográficamente, ¿sí? También para que eso no se convierta en plagio, lo que ustedes están
presentando, porque obviamente ustedes cogen información del material de apoyo, de internet, que no está mal, ¿sí? Lo que está mal es, primero, copiar exactamente todo igual y segundo, no referenciar bibliográficamente, ¿sí? Entonces, esas son como las anotaciones que hago. En el transcurso de esta semana iré calificando. Aprovechen los aprendices que les he desaprobado las evidencias para que corrijan y me digan, pues, para habilitar nuevamente la evidencia en el transcurso de este plan de mejora que es hasta el 27 y puedan subir la corrección. Eso sería todo. Vamos a dar inicio ya al encuentro para que tratemos de culminar con lo que tenemos para esta semana. Vamos a dejar las preguntas. Hay algunos, pues vamos a hacer lo mismo del encuentro anterior. Para algunos casos puntuales, pues haré preguntas para ver si están entendiendo. Si no, dejamos las preguntas para el final del encuentro. La actividad de aprendizaje que tenemos y levantan por favor la manito, ¿listo? Cuando vayan a preguntar. Entonces, las actividades de aprendizaje que tenemos para esta semana, la primera es verificar estados financieros según variables estadísticas y la segunda es evaluar los presupuestos de acuerdo con normativa y requerimientos del cliente. Estas dos actividades de aprendizaje, cada una tiene ya una evidencia de aprendizaje. Recuerden que pues ustedes tienen tiempo aún para subir las evidencias que vimos la semana pasada hasta el 27 y estas dos evidencias, ahorita vamos a hablar hasta el tiempo límite que tienen para subirla, ¿sí? Las dos evidencias de aprendizaje. El resultado de aprendizaje que se desea alcanzar es verificar los presupuestos de acuerdo con métodos y técnicas establecidas y ajustar los planes de presupuestos de acuerdo con la disponibilidad financiera. También quiero hacer la anotación y es que con estas dos actividades de aprendizaje, estos dos resultados y estas dos evidencias de aprendizaje que les digo que tienen estas actividades, finalizamos la fase de ejecución, o sea que ya la próxima semana estaremos con la última fase de su etapa lectiva, que es la fase de evaluación. Motivarlos para que culminen satisfactoriamente pues su proceso formativo, ¿sí? Recuerden que ustedes van a salir como tecnólogos, les va a servir mucho si quieren continuar pues con su proceso formativo, con su cadena de formación, seguir con su profesión, ¿sí? Pueden homologar. Recuerden que el SENA tiene convenios con muchas universidades para homologación. Si quieren también o si tienen dudas me pueden preguntar con respecto a esto, ¿sí? También, pues, decirles de que subsanen todos esos pendientes, ¿sí? Subsanen todos esos pendientes porque ya estamos, ya la otra semana es noviembre, entonces ya nos queda muy poco y pues ya estamos en la última fase. Entonces también felicitarlos por el proceso que han tenido hasta ahorita y el proceso que han llegado. Estas actividades nos dicen que para desarrollar pues la siguiente actividad de aprendizaje, que es la que nombré anteriormente, se propone la resolución de dos evidencias con las cuales podrá desarrollar las competencias necesarias para la verificación de estados financieros y presupuestos de las organizaciones. Y dice que pues también se propone la otra evidencia, lo mismo, con la cual podrá poner a prueba los conocimientos adquiridos y afianzarlos con un ejercicio práctico con el cual podrá adquirir las habilidades suficientes a la hora de evaluar los presupuestos en empresas dedicadas al transporte. Estas dos actividades de aprendizaje pues nos dicen nuevamente que pues vamos a poner en ejecución o en práctica los conceptos que ya hemos visto hasta ahorita. Si ustedes han visto esta actividad de proyecto, está muy articulada, pues con todas las actividades de proyecto anteriores, pero más con actividad de proyecto anterior, que era el tema de oferta y demanda. Sí, ya recuerden que hemos visto en estas actividades la parte de costos, la parte de presupuestos, cómo está enrutado en esto el transporte, que es súper fundamental. Hay aprendices que dicen, pero nosotros para qué vemos eso, no es necesario, y claramente que es necesario. ¿Sí? Ustedes deben de conocer cuáles son esos conceptos, ¿sí? Primero que todo. Y segundo, pues saber cuáles son esos costos asociados al transporte y cómo sacar pues un presupuesto
a un cliente, ¿listo? Para prestar el servicio de transporte. Deme un segundo. Listo. La primera evidencia de aprendizaje que tenemos se llama revisión de un presupuesto y elaboración de su informe. Nos dice que de acuerdo con el anexo en Excel, que ya ahorita les voy a mostrar ese anexo, lo que trae, con un ejemplo práctico de un presupuesto de una empresa de transporte, deberá revisarlo minuciosamente y se debe confrontar la información con los elementos que debe contener un presupuesto. Luego realizará un informe ejecutivo teniendo en cuenta las recomendaciones en el siguiente enlace. También ahorita les muestro cómo acceder a ese enlace y pues lo que van a poder encontrar en este enlace. Y pues debe recordar que el informe que va a realizar debe ir dirigido a su jefe directo para la junta que tendrá con los socios de la compañía, porque será pues como un ejemplo en la gestión realizada por su departamento. Entonces, ¿qué nos dice esta evidencia pues explicada de mejor manera? Primero, pues se tiene un Excel con el presupuesto de una empresa. Este Excel, digamos que es muy amplio, ¿sí? Ahorita ya se los voy a mostrar. Déjenme, les comparto por aquí pantalla. En este momento me pueden hablar mientras voy compartiendo, me pueden decir si tienen alguna duda. Aprovechemos estos minutos mientras voy abriendo aquí la información. Si tienen dudas con respecto a lo que he hablado hasta ahorita. Listo. Y déjenme abro por acá la presentación para poder visualizar lo que nos va diciendo. Listo. Están viendo en este momento mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, lo primero que nos dice la evidencia es que debemos de revisar el anexo en Excel. Ese anexo lo pueden encontrar como siempre, encuentran los anexos en la plataforma, ¿listo? Entran a la evidencia, les sale el recuadro de naranja, acceder al anexo y ahí van a poder encontrar este Excel. Este Excel nos muestra un ejemplo práctico, un ejemplo de un presupuesto de una empresa, ¿sí? Trae todos los componentes o pues sí, en gran parte los componentes que se necesitan de un presupuesto y es lo que ustedes deben de analizar. Si ustedes ven aquí en la parte inferior del Excel, trae varias hojas. Es bastante amplio este Excel y si ven también hay muchas palabras en inglés. ¿Sí? Entonces, digamos que es bastante amplio, ustedes deben de revisar con traductor, les recomiendo que descarguen el traductor de Google, que ustedes simplemente ponen la cámara y ahí les va saliendo la información, más sin embargo les voy a decir como abreviadamente qué es lo que trae este Excel. El primero pues trae la parte de los ingresos o ganancia de una empresa de transporte, ¿sí? Si ven esta palabra de revenues es ingresos o ganancias, trae pues como la información, trae toda la parte de las ganancias, incrementos, la tasa de cambio. Sí, esto es lo que ustedes deben de analizar. Toda la información que está aquí está por meses. Otra cosa importante o anotación importante de este Excel. Necesito que solamente revisen y analicen la información que está con pesos, ¿sí? En pesos. COP significa pesos o la moneda que tenemos aquí en Colombia. La información que esté en dólares, esa información no la van a analizar. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me escuchan, cierto? La información que está en dólares no la van a analizar. Solo van a analizar la información que está en pesos colombianos.
Y listo. Entonces, la primera hoja es la de ingresos o ganancias y pues ustedes yo creo que ya saben que para revisar o para realizar un presupuesto, ahorita lo vamos a explicar, es importante que estén los ingresos, ¿sí? Necesitamos conocer cuáles son los ingresos de la empresa, todos los ingresos. También se tiene toda la parte de los costos, ¿sí? Los costos y gastos de la empresa, es la segunda hoja. También está por meses y lo pueden revisar. La tercera hoja es la de, esta es la de gastos, ¿sí? Y esta es la de los costos de transporte. Esta tercera hoja. La cuarta hoja son precios que tiene la empresa por kilómetros y también precios de combustible, también por meses, ¿sí? La otra hoja son los seguros, los precios de los seguros, está sin IVA, está con IVA. La otra hoja son los precios de los centros logísticos, precios que cuesta, por ejemplo, temas de infraestructura, papelería, mantenimiento de algunos equipos, ¿sí? Está como también la parte técnica. Esta hoja también pues habla de la parte de mantenimiento. Esta hojita de técnica no la vamos a revisar, ¿sí? No vamos a analizar esta hoja. Realmente no es necesario. Con esta de centro logístico, ¿sí? O toda la parte logística de la empresa está pues más que suficiente. Entonces esta hojita no la vamos a analizar. Voy a ocultarla por aquí. Está también la hoja de recursos humanos, todos los salarios operativos, los bonos, la parte de seguridad social del personal, sí, todo lo de recursos humanos. Está la información de los gastos de viaje de los conductores. Esta es como el Excel más o la información más básica, más sencilla. Está la información de HSQ, que es seguridad, salud en el trabajo, calidad y ambiental, ¿sí? De las empresas. Esta información tampoco la vamos a analizar, pues no es tan necesaria. Y está la última hoja que nos muestra un historial, ¿sí? Que es muy importante también para realizar un presupuesto y es digamos, un historial de año escogido. En este caso, escogieron el historial de producción del 2009, ¿sí? Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes? Analizar. Vamos a hacer la evidencia muy sencilla por temas de tiempo. Simplemente van a analizar qué es la información que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? En cuanto a precios, si está la información completa para realizar pues un presupuesto y van a elaborar un informe. ¿Cómo van a elaborar ese informe? Nos dice aquí en la evidencia, pero encierro esta. Sí, nos dice aquí en la evidencia que luego pues de revisar esa información, ¿sí? Con los elementos que debe contener un presupuesto, pues se debe realizar un informe ejecutivo. ¿Y dónde van a realizar ese informe ejecutivo? En este enlace que ustedes encuentran en la guía, que en este momento les voy a enviar a los grupos de WhatsApp para que lo tengan ahí a la mano. Se los envío de una vez. Ese enlace los lleva a esta página donde, o esta herramienta que nos muestra unas plantillas para realizar el informe ejecutivo, ¿sí? De un consultor, pues en este caso es de, digamos, un área que está realizando un presupuesto y pues que le va a mostrar al jefe el presupuesto que realizó y pues sí, realizó, digamos, el análisis de lo que se está presentando. Entonces, aquí dice pues una información muy clara que ustedes deben de leer, dice algunos pasos para realizar pues el informe ejecutivo, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí cada sesión, que es un informe de consultoría, cómo se redacta, cómo se integra el informe,
ejemplos de informes, plantillas que ustedes ya pueden revisar. Y para realizar la plantilla, pues yo, por ejemplo, voy a entrar aquí. Yo ya estoy registrada. Ustedes deben de registrarse. Esta herramienta es gratis. Esta herramienta es gratis. Simplemente se registran con su correo y nombres. Simplemente ahí les pide si es estudiante, profesor, buena información muy sencilla que deben de poner. Y aquí van a empezar ustedes a realizar la plantilla, ¿sí? Ya pues deben de revisar, digamos, el enlace. No vamos a entrar en este momento, pues, como a explicarles yo cómo realizarlo. Ya ustedes deben de revisar el enlace. Ahí les va a dar los pasos para realizar el informe en esta herramienta, ¿sí? Miren que acá ustedes tienen las plantillas. Simplemente es que ustedes las cojan y pues realicen su informe. Otra opción que yo les doy, niños, por temas de tiempo. O sea, me gustaría mucho que hicieran el informe de este tipo. Necesito que primero pues revisen la herramienta, necesito, o sea, que me den como seguridad que ustedes iban a revisar esta herramienta para realizar el informe. Digamos que va a haber, como les dijera, una calificación adicional para los aprendices que hagan el informe en esta herramienta. No es difícil la herramienta. Sí, bueno, acá está en inglés, ustedes la pueden traducir en español, ¿sí? También para que puedan entender. No es difícil la herramienta, ¿sí? Cuando ustedes ingresan y siguen los pasos que tiene, pues como el inicio del enlace, ahí van a poder realizar su informe fácilmente si ustedes tienen la información. Pero si ustedes definitivamente no son capaces con la herramienta, simplemente hagan un informe ejecutivo en Word. Pero ese informe debe tener claramente, ya saben, todos los parámetros que yo pido, su introducción, su tabla de contenidos, su portada, sus conclusiones, su manejo con normas APA, sus referencias bibliográficas, o sea, toda la información de un informe ejecutivo, como si ustedes lo estuvieran presentando, pues, a la junta directiva de una empresa de transporte, ¿sí? Con lo que ustedes analicen en ese presupuesto. ¿Dudas hasta allí? Profe, o sea, del Excel, ¿de cuál, no me quedó claro, o sea, cuál página analizamos? Todas menos la de HSQ y la parte técnica de la empresa. ¿Technical? Técnica. Componente técnico, pues. Son 3, 6, 7, 8, 9 hojitas que deben de analizar. Van a hacer un análisis muy sencillo por temas de tiempo. Claramente me gustaría, pues, como que analizaran a profundidad, pero por tiempo no vamos a poder. ¿Listo? Pero obviamente deben de revisar todas las hojas, me deben de hablar de todas, o sea, realmente presentando un informe ejecutivo con un análisis de ese presupuesto que ustedes le van a presentar a la empresa, ¿sí? Ese informe, ¿por qué se hace? Se hace para que las personas, en este caso, pues hablemos así, para que el jefe directo, que es al que ustedes le van a presentar, pues entienda más fácil el presupuesto que ustedes están mostrando, ¿sí? Si ustedes pueden adjuntar gráficas, recuerden que yo les enseñé cómo hacer gráficas, entonces revisen la grabación de cómo hacer esas gráficas de la manera pues más sencilla, se los expliqué, para que sea más fácil que la persona que vaya a leer ese informe pues entienda qué es lo que se quiere presentar con ese presupuesto. ¿Sí? Para eso se hace un informe pues ejecutivo. ¿Bien hasta allí? ¿Tienen alguna otra duda? Igualmente, pues revisen la evidencia, revisan el Excel y claramente pues me van preguntando en la medida que lo vayan haciendo. Porque sé que de pronto les va a surgir dudas.
Muchas dudas. Dime esas dudas, Mauricio. O sea, las que tengas en este momento me las puedes decir para resolverlas. Porque si las tienes en este momento, pues la idea es resolver esas dudas. De pronto los compañeros también tienen las mismas. Bueno, pero que todo aquí toca traducir, pues no, para entender bien. Listo. Y dice que lo que está en dólares no, ¿verdad? Que eso no. Solamente lo que están pesos. Ya, listo. ¿Qué otra duda tienen, Mauricio? ¿En grupos de cuánto, profesor? En grupos no vamos a hacer esta evidencia. ¿Quieren hacerla en grupo? Grupos de 1. ¿Quieren hacerla en grupo? Háganla pues en parejas. El que la quiera hacer en pareja, la hace en pareja, pero el que la quiera hacer individual, también hace individual. Ustedes arman sus parejitas. Eso sí, si la van a armar en parejas, un análisis bien realizado, un informe ejecutivo bien realizado, ¿sí? Entonces, en ese acuerdo quedamos. Háganlo en parejas y el que decida hacerlo individual también está bien. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda, muchachos? En este momento. Listo. El lineamiento para entregar esta evidencia, pues es el documento en PDF con el informe ejecutivo y subirlo, pues, al enlace de la evidencia. Nuevamente, revisen bien lo que están subiendo antes de darle enviar. Recuerden que la evidencia siempre queda en borrador y les permite como revisar el documento nuevamente del que están subiendo y de ahí si ustedes le pueden dar, pues, enviar, ¿sí? Recuerden que también la evidencia siempre debe quedar enviada. La segunda evidencia que tenemos es la evaluación de un presupuesto. Nos dice que dada la siguiente necesidad de un cliente, el aprendiz procederá a presentar 2 propuestas de transporte terrestre, carretero y férreo, ¿sí? Donde debe considerar las variables de desastres naturales, probabilidad de bloqueos en vías, tiempo de viaje y presupuesto. ¿Qué nos plantea esta evidencia? Nos dice que el cliente necesita movilizar 7 toneladas de cemento desde Paz del Río hasta Honda, Tolima, ya que está haciendo pues unos acabados especiales y los maestros de obra exigen al cliente ese cemento en específico. El aprendiz deberá presentar la matriz de decisión del caso después de realizar el análisis correspondiente y formular el presupuesto. ¿Qué nos dice esta evidencia? Debemos de hacer nuevamente pues un informe donde, ¿qué debe tener ese informe? Primero, pues una propuesta para el servicio de transporte terrestre carretero, ¿sí? Donde ustedes analicen brevemente, esta evidencia es sencilla, ustedes van a analizar brevemente la ruta de Paz del Río hasta Honda, Tolima, ¿sí? ¿Qué se puede presentar en esa ruta en cuanto a desastres naturales, en cuanto a probabilidad en bloqueos de vías, cuál es el tiempo en viaje y cuáles son los presupuestos a tener en cuenta, ¿sí? Costos de peajes, combustible, mantenimiento del vehículo y la documentación que se necesita. Luego deben de hacer la propuesta para el transporte terrestre férreo, ¿sí? Igualmente con el análisis. Los análisis van a ser sencillos para esta evidencia. Ejemplo, para desastres naturales. La ruta, digamos, terrestre puede estar sujeta a deslizamientos de tierra y derrumbes, ¿sí? Especialmente si se están en temporadas de lluvias. Digamos que bloqueos por vías, que pueden haber protestas, accidentes, trabajos de mantenimiento, pueden pues haber bloqueos temporales, ¿sí? Depende pues de la ruta que ustedes escojan, pues un análisis muy sencillo.
el tiempo de viaje que ustedes ya saben cómo realizar eso. Y deben de hacer la matriz de decisión, que es muy sencilla. Ahorita yo les voy a explicar cómo se hace esa matriz de decisión. Es un cuadrito realmente muy sencillo, ¿sí? Donde se analiza nuevamente los mismos parámetros: desastres naturales, probabilidad, tiempos de viaje y presupuestos, ¿sí? ¿Dudas de esa evidencia? Dice que es transporte terrestre y transporte férreo, profe. Transporte, sí. Dos modos de transporte. O sea, dos propuestas. Dos propuestas, pero son propuestas, o sea, lo único que van a poner en la propuesta es como el análisis que puede haber. Solo van a escoger una ruta, ¿sí? No van a hacer como, digamos, lo que hacíamos anteriormente, que era como la selección de las rutas, cuál es la ruta que mejor me va a funcionar. Ustedes simplemente van a escoger una ruta y van a decir el análisis de cada uno de estos parámetros o de estas variables que estoy mostrando. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿se puede seleccionar entonces terrestre o férreo? Es que lo que No, le no, quiero no. entender. Deben de hacer los dos, las dos. Debe ser el análisis de los dos y como conclusión, pues, ¿cuál es el mejor modo de transporte para transportar esas 7 toneladas de cemento? Teniendo en cuenta lo que me arroje la matriz de decisión, que es la que les voy a explicar ahorita. Deben de ser Ok. los dos para poder cuál es el que me va a arrojar a mí mejor. ¿Sí? ¿Bien hasta allí? Sí, señora. Listo. Bueno, aquí dice pues que una vez finalizado el análisis y la matriz de decisión, deberá realizar una propuesta de formato para revisar la ejecución presupuestal de la operación para cuando se materialice, considerar los elementos para revisar. Esto es lo mismo que ya les decía, ¿sí? Incluir el presupuesto. El presupuesto lo único que van a incluir es pues la información de combustible, toda la información del transporte, peajes, mantenimiento. Lo van a hacer sencillo, escrito, no van a manejar Excel para esta evidencia, ¿sí? La evidencia nos pide que Excel, pero yo se las estoy pidiendo en Word, lo más sencilla posible, y entregarla en PDF, ¿listo? Y subirla a la plataforma, claro, su enlace correspondiente. ¿Dudas de estas dos evidencias? Parece que no, profe. Listo. La fecha de finalización de estas dos evidencias es para el 27 de octubre. Tienen plazo para subirla hasta el día 3 de noviembre. ¿Listo? ¿De acuerdo con esa fecha? ¿No se puede otro poquito más? Quiero que, o sea, sepan que se les va a juntar la otra fase con otras evidencias nuevas. O sea, díganme, ustedes en este momento no están viendo transversalidad y no están viendo bilingüismo. Profe, pero la otra semana tenemos más evidencias todavía pendientes. Ya iniciamos otra fase. Ok, que es la evaluación, ¿sí? La última fase. Miren, venga, yo miro las fechas de ese cronograma. Evaluación. ¿Y en qué consiste esa evaluación, profe? ¿Cómo así? La guía Esa evaluación, ¿en qué consiste esa evaluación? ¿Son pues tiene preguntas o dos es un guías. test? Tiene dos guías, no son tan largas, también solo ven componente técnico, bueno, ven parte transversal, pero muy poca, no ven bilingüismo en la fase de evaluación
También habla pues de partes de costos, de los puntos críticos de infraestructura, condiciones de operación, ¿sí? Pues tiene varias cosas que veremos en su momento. Ya temas de diagramar. Y iniciamos, aunque para la próxima semana tendrían solo una evidencia de aprendizaje, que es hacer un simulador de costos de exportación. Ya ustedes me dirán. O sea, a mí me parece bien la fecha de entrega porque ustedes en ese momento no tienen evidencias de transversal. Y bilingüismo también creo que terminaron, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, Profe, una pregunta, ¿esas evaluaciones ya están habilitadas? ¿Esas se empiezan a entregar ahorita este fin de semana? no. Evaluación iniciamos la otra semana. Ustedes en ese momento no pueden ver la fase. Ah, es que ya aparecen habilitadas, pero en este momento se cayó la plataforma. Habilitadas, no creo, porque yo... Ay, sí, se cayó la plataforma. Ah, Sí, te iba a mandar un pantallazo porque acá me mandaron unas evidencias, pero preciso estaban en eso. Aparecían que la fecha 27 de octubre. pero son las del plan de mejora. Las de la fase de evaluación son actividad de proyectos 7 y 8. Por eso, o sea, las que aparecen ahí no la realizamos, ¿cierto? Esas están activadas por el plan de mejora. Si tú tienes pendiente plan de mejora, las debes de realizar. No. Listo, es eso. O sea, te salen el cronograma de esos porque están en este momento disponibles las del plan de mejora, ¿no? Pero actividad de proyectos 7 y 8, que son de la fase de evaluación, aún no la pueden visualizar ustedes. Inicia la próxima semana, cuando ya les explique la guía, lo que vamos a tener en esa guía, lo que normalmente hacemos. Niños, entonces, bien 3 de noviembre, para que no se les junten tanto esas fases. Para mí está bien, profe. Los otros aprendices. Todos están muy callados, entonces opino que están de acuerdo. Listo, entonces queda como fecha límite para esa evidencia el 3 de noviembre, ¿listo? Vamos a continuar con el tema. Dime. Dime, Jonathan. ¿Por qué no cierra el 4? Pues 4 es un día más, lunes. Es que todas las evidencias las cerramos domingo. Ah, sí, estoy mirando diciembre. 30 y qué. 39 el jueves. Ah, ok, el 3 el domingo. Uh-huh. No, me pensaba que era. Y ya la próxima semana tendríamos una evidencia y pues miramos a ver qué hacemos en esa. Es un simulador de costos de exportación. No recuerdo bien esa evidencia, pero creo que es sencilla y pues ya miramos a ver qué hacemos y la... ¿Cómo le diríamos a eso? ¿La pasamos o miramos a ver, listo? Damos solo el tema y miramos qué hacemos con la evidencia. Pues, profe, pues yo diría que, como dice, reemplazarles con otra evidencia que de pronto sea algo parecido ahí. Y de pronto Sino también, que pues, como de nueva fase es la primera actividad de una fase. Sí, esperemos a ver qué hacemos la otra semana. O sea, si yo veo que es muy parecida a lo que ya vimos, la pasamos y pues subimos otra evidencia porque pues ya saben que no se puede dejar en blanco. Y si no, pues miramos a ver, ¿sí? Para que nos pongamos como... Bueno, no nos vamos a poner realmente al corriente con este último cronograma porque también, como les decía, si ven las fechas,
está demasiado difícil y nos toca mirar a ver cómo organizamos. Por ejemplo, para estas evidencias que ustedes tienen habilitadas, les quité, digamos, bastante información que deben hacer y les estoy dando facilidades, ¿sí? Entonces, pues también, digamos que no estoy como siendo pues tan terrible, creo yo, con esto. O sea, yo sé que ustedes no tienen la responsabilidad de ese cronograma, pero pues quiero que entiendan que yo tampoco, ¿sí? Y es un error como por dejar muchas veces, de pronto cuando ustedes iniciaron, les daban tiempo, no, o sea, no se supo organizar el cronograma, no sé qué pasó realmente. Entonces, ahorita, y es con las únicas 2 fichas que tengo este problema, porque el resto de fichas, o sea, no nos va a tocar como correr al final. Entonces, esperemos a ver qué hacemos, qué vamos solucionando en el camino. Están bien, ¿cierto? No estoy siendo terrible con esto. No, para nada. Listo. Ayuda, profe, usted sabe que nosotros somos juiciosos. Pero yo los estoy ayudando, no. Pienso yo que les estoy dando bastante ayuda. Mire que les he enviado plantillas y les envié esa plantilla re fácil, muy fácil, a como un presupuesto normalmente. Un presupuesto trae mucha información y les envié esa plantilla muy fácil, les estoy quitando información para que pongan, les estoy dando opciones. O sea, estoy ayudándoles bastante. Sí, normalmente hay algunos instructores que no envían plantilla ni nada de eso. Sí, señora, nosotros le agradecemos muchísimo. No, Muchas yo sé que gracias. ustedes son muy juiciosos. O sea, realmente los que están aquí conectados, todos son, pues sí, todos son muy juiciosos. Todos cumplen con sus evidencias y eso es lo importante, que ahorita no tiremos la toalla. Bueno, entonces continuemos con la explicación del tema. Recuerden que hace 8 días pues tuvimos 2 encuentros. En el segundo encuentro vimos el tema hasta la parte del flete del transporte marítimo. No vamos a ver esta vez, digamos, ejemplos en Excel. Traté de traer ejemplos muy sencillos a la presentación, donde vamos a ver pues como unas fórmulas muy sencillas, como la que vimos hace 8 días con el transporte marítimo. También pueden ver la grabación en la plataforma. No se las compartí en el WhatsApp, pero la pueden ver en la plataforma, ¿listo? Ahí está la grabación del encuentro para que de pronto se pongan al día con el tema. Entonces vamos a continuar la parte. Recuerden que hemos estado viendo la estructura tarifaria, cómo se, digamos, establece la tarifa para un servicio de transporte de pasajeros o de carga. Ya vimos la parte del servicio de transporte de pasajeros, ¿sí? Por algunos de los modos de transporte. Y ya iniciamos con la parte del servicio de transporte de carga, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en la presentación el flete de transporte férreo, que como ustedes ya han visto anteriormente, este modo de transporte pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y pues aunque no es tan rápido como el transporte aéreo, ¿sí? Ni tan versátil como el transporte por carretera, el transporte ferroviario, pues se puede decir que es una opción altamente eficiente para el transporte de carga pesada y también de largo recorrido, ¿sí? Particularmente en países o regiones pues que tienen una red ferroviaria bien desarrollada, que tienen una infraestructura, digamos, bien establecida para este modo de transporte. Ustedes saben pues que aquí en Colombia en este momento tenemos un déficit en esto y es algo que pues quiere mejorar el presidente, y es la infraestructura ferroviaria. Claramente eso pues trae unos altos costos porque también es una desventaja, ¿sí? La infraestructura de este modo de transporte tiene un alto costo. Entonces, este tipo pues, de transporte es muy popular en sectores como la minería, productos industriales, automóviles, también bienes a granel, ¿sí? Como los minerales. Los componentes del flete ferroviario está influenciado por varios factores, algunos de los cuales pues, son similares a los del transporte marítimo y terrestre,
pero pues con unas características particulares, ¿sí? Debido pues a sus infraestructuras. Primero se compone pues de su tarifa base, que si ustedes recuerdan el encuentro anterior lo nombré bastante. Todas las estructuras tarifarias de los modos de transporte se componen de una tarifa base. En este caso, el costo base del transporte férreo se calcula principalmente según el peso o volumen de la carga, también la distancia recorrida y el tipo de mercancía que se transporta. La tarifa base de este suele ser más baja, ¿sí?, que otros medios de transporte terrestre para largas distancias debido a la eficiencia del tren en el manejo de grandes volúmenes de carga. Otro factor de este es el tipo de mercancía, ¿sí? Las tarifas pues pueden variar dependiendo de su tipo de mercancía, igual que los otros modos. Las cargas a granel como carbón, minerales, grano o productos químicos pues suelen beneficiarse de tarifas más competitivas debido a la capacidad de los trenes para transportar grandes cantidades. Por otro lado, mercancías pues que requieren un manejo especial como productos perecederos o peligrosos, pues pueden tener tarifas más altas debido a los requisitos específicos de manipulación y seguridad. La distancia es uno de los factores también claves que afectan este costo. Las tarifas ferroviarias son más económicas a medida que aumentan las distancias recorridas, ya que los costos operativos tienden a ser menores en viajes largos. Además, las disponibilidades pues, de ruta también van a influir, ¿sí? Digamos que las rutas principales que conectan o que conecten grandes centros industriales pues suelen ser más económicas debido a la alta demanda y también pues a su competencia. El tipo pues de vagón utilizado también afecta el costo. Existen diferentes tipos de vagones para distancias, para distintas mercancías, como vagones abiertos para productos a granel, están los vagones cerrados, los cisternas, vagones de plataforma, ¿sí? Y pues los vagones especializados pues suelen tener un costo más alto debido a la infraestructura y pues van a afectar la estructura tarifaria de este. En muchos casos, pues el transporte ferroviario no termina en la estación de tren, por lo que los servicios de intermodalidad, ¿sí? ¿Quién me recuerda qué es intermodalidad? ¿Quién me recuerda qué es intermodalidad? Profe, que se unen más de 2 tipos de transporte. Listo, gracias. Entonces, digamos que esta intermodalidad pues suele ser muy necesarios para cuando se utilice el modo de transporte ferroviario, y pues estos servicios adicionales pues como el traslado de la estación de tren pues también van a afectar el costo final del flete, ¿sí? Esto se denomina puerta a puerta y pues va a implicar unos recargos adicionales que si ustedes pueden ver aquí, bueno, ya ahorita les hablamos del ejemplo, pero este ejemplo pues trae unos recargos adicionales, ¿sí? Que se agregan al costo final del flete. Y pues eso pues es otra cosa muy importante, ¿sí? Recargos como por combustible, pues que aunque los trenes son más eficientes en términos de consumo de combustible, pues que los camiones o aviones, pues los precios del diésel o de otros combustibles pues utilizados pues pueden afectar las tarifas. También recargos por costos de seguridad y manejo especial, y también recargos si de pronto la carga debe almacenarse temporalmente en una estación de tren antes o después de su transporte, ¿sí? Esto va a implicar pues unas tarifas adicionales. Los factores que afectan el costo del flete ferroviario, pues como le decíamos, el volumen y peso de la carga, la infraestructura ferroviaria, la intermodalidad, la demanda y la capacidad y las condiciones climáticas, ¿sí? Recuerden que tenemos modalidades de transporte como carga a granel, transporte en contenedores, transporte de vehículos, transporte ferroviario, ¿sí? Esos son como los el transporte que puede prestar el modo de transporte ferroviario, ¿sí? Esto es importante también para que lo tengan en cuenta para su evidencia. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Aquí no puse toda la información, entonces es importante pues que
De pronto puse solamente el costo, hasta el costo base. Aquí no estoy poniendo en la presentación cómo se calcula el costo total del flete, pero es muy sencillo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con unos datos de la carga. Nos dice que tienen 10.000 kilogramos de grano. Está el dato de la distancia, que son 1.000 kilómetros, y el dato del tipo de vagón, y dice que se está utilizando un vagón a granel. Entonces, supongamos que la tarifa base que se establece para este servicio son $5 por kilómetro, ¿sí? Entonces, el costo base del flete sería los 10.000 kilogramos de grano por los 1.000 kilómetros por el costo base, ¿sí? Que la tarifa que se estableció fue los $5. Y pues eso me va a dar a mí un total de 500.000, ¿sí? Kilogramos por kilómetros. Entonces, para calcular el costo total del flete, pues se debe tener en cuenta recargos adicionales. Un ejemplo, que se tenga que se tenga el 5% del costo base, ¿sí? El manejo de estación. Y pues esto se sumaría en una fórmula muy sencilla, se sumaría, pues primero, lo que me dio el costo base, ¿sí? Se sumaría el recargo que tenga por combustible y se sumaría el recargo que tenga por el manejo de estación, y pues esto me daría el costo total del flete. Esa es una manera pues muy sencilla de calcular el costo o el cálculo del flete ferroviario, ¿sí? ¿Dudas de este? Listo, entonces, continuemos. El flete pues del transporte aéreo pues es el costo que se cobra, pues digamos que a diferencia del transporte marítimo se caracteriza pues por su rapidez y eficiencia, pues lo que va, digamos, es muy ideal porque es una gran ventaja, pero pues también digamos que va a tener unos costos muy altos, ¿sí? Unos costos pues a diferencia de las otras modalidades, pues por todo lo que compone este. Normalmente, pues el costo del flete pues, aéreo está compuesto por varios elementos que determinan el precio final del servicio. Ese está establecido primero pues con la tarifa base por kilogramo o volumen. Este es el costo del flete que se calcula en función del peso o volumen de la carga. Se compara el peso bruto y el peso volumétrico y se cobra el valor mayor, ¿sí? El peso volumétrico se calcula usando la fórmula que ustedes pueden ver aquí en la presentación, que es el largo por ancho por alto sobre 6.000. Quiero que ustedes me digan si ustedes saben por qué 6.000 centímetros cúbicos. Ahí me faltó poner centímetros cúbicos. ¿Saben por qué 6.000? De pronto, si han manejado, si han trabajado de pronto en empresas de transporte aéreo. Bueno, ninguno. Bueno, entonces ese 6.000 que siempre se debe de dividir para poder calcular el peso volumétrico fue, digamos, un dato que estableció la IATA. ¿Saben qué es la IATA? Eso lo vimos al inicio, yo creo que ustedes lo tuvieron que ver. ¿Qué es la IATA? Asociación de Transporte Aéreo Internacional. No estoy mal. ¿Y qué hace esa asociación? ¿Cuáles son como el objetivo de esa asociación? Listo. ¿Qué hace esa asociación? ¿Quién respondió? Daniel, ¿cierto? Sí, señora, también sirve para que las aerolíneas operen de manera segura, con bajas reglas de
definidas y con una buena seguridad, buena economía. Y creo que ya. Listo, bien. Y también para crear un estándar, que es lo que normalmente hacen estas asociaciones, ¿sí? Para crear como un estándar entre las aerolíneas en este caso. Entonces, digamos que pues hay algunas empresas pues que dividen el peso por 5.000, ¿sí? Un ejemplo de estas es FedEx, ¿sí? Pero el número, pues 6.000, fue definido por la IATA hace años, basándose en la experiencia ya pues que 1 metro cúbico de carga pesa pues una medida de 1,66,7 kilogramos. Entonces, por eso ese fue el número que definió y siempre para calcular el peso volumétrico de la carga se debe de dividir por este número. Claramente si los datos se tienen en centímetros, pero si se tienen metros, como ustedes lo ven aquí en la presentación, pues la fórmula cambia, ¿sí? Y se multiplicaría por 167 metros cúbicos, siempre con metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, así se calcula el peso volumétrico y pues con ese peso volumétrico pues se va a establecer la tarifa base por kilogramo o volumen, ¿sí? Si el volumen de la carga pues es grande en relación a su peso o es mayor a su peso, se aplicaría el peso volumétrico en lugar del peso real. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. También si agregan pues los recargos por combustible, ¿sí? Que ustedes saben pues que digamos que este recargo pues va a aumentar bastante la tarifa porque pues son unos costos muy altos en este modo de transporte. También dado pues que el transporte aéreo está sujeto pues a estrictas normativas de seguridad, también se aplican recargos para cubrir costos asociados con la inspección y manejo seguro de la carga, ¿sí? Especialmente en rutas internacionales. También pues recargos por manejo en aeropuerto, al igual que pues en los otros tipos de transporte, pues el transporte aéreo requiere pues una serie de documentos, facturas comerciales, la guía aérea, documentos aduaneros y pues el procesamiento de esos documentos y los trámites aduaneros pues también van a reflejar un costo final. Y todos los costos pues adicionales y las condiciones especiales que se tengan teniendo en cuenta la carga. Un ejemplo, pues las mercancías peligrosas pues requiere un manejo especial debido a su naturaleza. Entonces, pues va a aumentar esos costos adicionales, ¿sí? Si también se tienen de pronto cargas perecederas, cargas de alto valor, esos son como los parámetros que se deben de tener en cuenta. Entonces, factores, peso y volumen de la carga como primordial para establecer la tarifa base, tipo de mercancía, distancia y rutas, urgencia también del envío, disponibilidad de la capacidad y todo el tema de las regulaciones y normativas internacionales son las que se deben de tener en cuenta para establecer la tarifa o la tarifa del servicio de transporte de carga aéreo. Y aquí tenemos un ejemplo del cálculo del flete aéreo, ¿sí? Se tienen unos datos del peso bruto de la carga, las dimensiones del paquete, el origen y el destino, esos son los datos, muy sencillo. Y el cálculo pues del peso volumétrico, que fue la fórmula que se les mostró anteriormente, ¿sí? Se calcula pues las medidas de la carga, ¿sí? Por pues digamos, el dato que estableció la IATA, ¿sí? Entonces, eso me va a dar el peso volumétrico. En este caso, pues el peso real, si ustedes pueden ver en evidencias, da 500 kilogramos y es mayor que el peso volumétrico, que es 60 kilogramos. Entonces, por ende, pues se utilizaría el peso real para el cálculo del flete, que fue lo que se hablaba anteriormente. Y aquí podemos ver pues cómo se establece el costo base, ¿sí? Que es con los anteriores datos, se aplican todos los recargos y finalmente se hace la operación sencilla como igual que el costo de transporte férreo, que es la sumatoria de los datos.
¿Dudas de esta? Claramente, pues este cálculo es muy básico, varía dependiendo pues de todos los factores adicionales como el tipo de mercancía, la urgencia, la ruta específica y también muy importante que se tenga en cuenta que hablamos también con el transporte marítimo, las tendencias en el mercado. Eso también afecta directamente a los costos o a la estructura tarifaria de estos modos. ¿Dudas? Deme un minuto. Bueno, y por último tenemos la parte del flete del transporte terrestre de carga. Este modo pues de transporte ustedes saben que es altamente versátil y esencial pues en todas las cadenas de suministros o en la mayoría de cadenas de suministros, ya que pues va a permitir el movimiento de los bienes desde el lugar de origen hacia el lugar destino. Pues el transporte terrestre también saben que las características de ese es que es muy eficaz para entregas cortas y medianas y es muy fundamental para el comercio local y regional, ¿sí? Esas son las características que ustedes tienen en cuenta. Ese también tiene su tarifa base que generalmente se establece en función de la distancia recorrida y el peso o volumen de la carga. En este pues se pueden aplicar tarifas diferentes según el tipo de carga. También se debe tener en cuenta las tarifas que pues varían dependiendo a su naturaleza, la naturaleza de la mercancía, por ejemplo, pues para cargas especiales como productos perecederos, mercancías peligrosas, artículos de alto valor. El costo del flete terrestre pues generalmente también aumenta con la distancia. Las tarifas suelen ser más económicas para trayectos largos, ya que pues los costos fijos, igual que en el férreo, se distribuyen entre más kilómetros. Sin embargo, pues las tarifas también pueden variar según la ruta elegida, ya que algunas carreteras pueden tener peajes, restricciones de peso o ser más difíciles de transitar, que es lo que ustedes ya han visto anteriormente. Se debe tener en cuenta los cargos adicionales, ¿sí? Peajes y tarifas de carretera, cargos por combustible, cargos por manejo de la carga, ¿sí? La carga y descarga. Sí, dependiendo pues de la naturaleza del envío, pues se van a aplicar esos cargos y de pronto se va a utilizar el montacargas, todas las herramientas que se utilicen para hacer el proceso de entrega y recibo de la mercancía. Y los servicios pues adicionales que en algunos casos pues los transportistas pues esos servicios ofrecen unos servicios adicionales que pueden influir en el costo como el transporte intermodal, ¿sí? Sí, el seguimiento de los envíos, seguros, todo el tema de gestión de aduanas si es un envío internacional. Esos son los factores que afectan el costo del flete terrestre. Peso y volumen, tipo de vehículo, regulaciones y normativas, condiciones climáticas y estacionales, siempre ténganlo en cuenta, ustedes ya vieron eso en la parte de los costos, la demanda y la capacidad, ¿sí? Recuerden que ustedes ya saben qué es demanda, eso es lo que se tiene por el cálculo del flete de el transporte terrestre. ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Están perdidos? Digamos que es muy básico, o sea, es muy sencillo como lo estoy explicando. Para todos los modos de transporte, pues se tienen en cuenta los mismos factores, solo que cambia cómo se calcula la tarifa base, ¿sí? Para algunos se tiene en cuenta, pues, el peso volumétrico como el modo de transporte aéreo, el volumen de la carga, ¿sí? Se tiene un cálculo para esa tarifa, pero de resto para calcular el costo total del flete, pues se tienen en cuenta los costos adicionales, todos los recargos adicionales, sí, que ustedes ya saben cuáles son esos costos, se tienen en cuenta el tipo de la mercancía, la distancia que se va a recorrer, sí, la ruta escogida, que ustedes también pueden ver, les expliqué pues un ejemplo muy sencillo en Excel de cómo darle solución a un método de transporte por el menor costo.
Entonces, esto pues va a influir en esa estructura tarifaria, ¿sí? También las tendencias en el mercado, si de pronto, digamos, pasa igual lo mismo que una pandemia, ¿sí? Lo que se pasó con el COVID-19, pues esto, digamos que incrementó, causó, digamos, muchos cambios en la estructura tarifaria de los modos de transporte. Entonces, eso también se debe tener en cuenta. Eso es lo que se tiene. ¿Duda, niños? Bueno, entonces continuemos con las tarifas del transporte internacional, que también lo voy a explicar muy sencillo. Estos son pues igualmente los costos que se aplican al movimiento de mercancías de un país a otro, utilizando cada uno de los modos de transporte. Estas tarifas pues son muy esenciales para las operaciones de comercio internacional y pues pueden variar considerablemente según los varios factores que vimos anteriormente. En el transporte marítimo pues es el modo de transporte más común para el transporte de mercancías de mayor volumen, ¿sí? Y pues para este se tiene en cuenta generalmente el tamaño del contenedor, ¿sí? Y la distancia entre puertos. Puede pues claramente haber recargos por combustible y otros costos adicionales relacionados con la manipulación en el puerto. Eso también muy importante tener en cuenta, que vamos a ver ahorita el tema de los Incoterms. ¿Quién me recuerda qué son los Incoterms? ¿Nadie? ¿Se acuerdan qué son los Incoterms? ¿Están buscando en internet? Se les olvida rapidito. Eso es esencial que ustedes lo sepan. Sencillo. ¿Nadie? Bueno, se los debo de tarea para el próximo encuentro. Necesito que me lo digan. Entonces, los Incoterms pues también van a afectar directamente con los costos o con la estructura tarifaria que se establezca de estos modos de transporte, en especial pues también del transporte marítimo, que es el que estábamos hablando. En el transporte aéreo pues se determina principalmente por el peso real o el peso volumétrico de la carga, igualmente que para la parte del transporte de carga, ¿sí? También pues se pueden aplicar las tarifas adicionales, y en el transporte terrestre pues se basa en el peso o volumen de la carga, la distancia y las tarifas pues adicionales, peaje, costos de combustible. Afectan también para el transporte internacional el tipo de carga, la distancia, la frecuencia de envíos, ¿sí? Los envíos pues regulares pueden beneficiar las tarifas más competitivas. Las empresas pues, que realizan grandes volúmenes de envío pueden negociar tarifas más bajas debido a la economía de escala, que eso también lo vimos. También las tarifas pueden fluctuar según la temporada durante los envíos o los periodos de alta demanda, como de pronto Navidad, festividades, pues las tarifas van a aumentar significativamente. Y también se debe tener en cuenta pues que cada país tiene sus propias regulaciones de importación y exportación, lo que pues va a incluir unas tarifas aduaneras, impuestos y pues costos que impactan el costo total del transporte. Para el cálculo de estas tarifas también se tienen en cuenta las tarifas base, la tarifa base, los recargos adicionales, como adicional pues los costos aduaneros y los costos de seguro, ¿sí? Ese sería como la adicional. ¿Dudas? Bueno, entonces hablemos los costos de la distribución de frecuencia internacional o de la DFI. Este se refiere pues, a los gastos asociados con la gestión y operación de un sistema de distribución de productos y servicios a nivel internacional.
La DFI implica un conjunto de costos que son fundamentales para llevar a cabo el transporte, también el almacenamiento y la entrega de mercancías en diferentes mercados. Algunos de los principales costos asociados con la distribución de frecuencia internacional son los costos en cuanto a fletes y el costo de enviar mercancías a través de diversos modos de transporte. También puede incluir las tarifas bases, los recargos adicionales, también los costos relacionados con la planificación y ejecución del movimiento de las mercancías, incluye pues el manejo de la carga, los costos de gestión de transporte y la optimización de las rutas. Se tiene en cuenta también el costo de espacio de almacenamiento necesariamente pues para mantener los productos antes de su distribución. Ya saben que se puede incluir pues almacenes propios o arrendados y los costos asociados con la carga y descarga de las mercancías en el almacén, ¿sí? La manipulación pues de el inventario de la mercancía. Este va a incluir el uso de equipos de manipulación como montacargas y sistemas de estanterías y todo el tema de costos de aduanas y regulación, ¿sí? Los aranceles, impuestos, los costos de documentación, costos de seguros, los costos de gestión pues, de la cadena de suministros, ¿sí? Lo que se utiliza en cuanto a tecnología y sistemas de información, los costos asociados con la capacitación del personal involucrado, lo que pues, va a incluir la formación de gestión de inventarios, normativas internacionales y manejo de mercancías. Y muy importante, los costos de servicio al cliente, ¿sí? Que son todos los gastos relacionados en cuanto a devoluciones, gestión de reclamos y pues todo lo que se tenga en cuenta para satisfacer al cliente, ¿sí? En un entorno internacional. Se tienen en cuenta los costos variables y fijos, que ustedes ya saben cuáles son, y los costos de oportunidad, que los costos, pues, digamos que asociados con la inversión de capital de la DFI en lugar, pues, de otras oportunidades de negocio. Esto puede incluir, pues, la evaluación del entorno de la inversión en infraestructura logística. Entonces, los costos, pues, de la DFI, como conclusión, pues, son muy multifacéticos y deben ser gestionados cuidadosamente para maximizar la eficiencia y rentabilidad de las operaciones de distribución internacional. Una gestión efectiva de estos costos pues no solo permite un mejor control financiero, sino que también puede proporcionar una ventaja competitiva en el mercado global y pues va, digamos que a mejorar esa planificación y un análisis, pues va a permitir hacer un análisis continuo para identificar las oportunidades en reducción de costos y también para mejorar la eficiencia, ¿sí? Por esto es importante. ¿Dudas? Bueno. Hablemos ya de presupuestos. Un presupuesto, pues, como lo hablábamos al principio de cuando empezamos a ver ese tema, el presupuesto, pues, es una estimación detallada de los ingresos y gastos que se proyectan para un periodo de tiempo determinado. Es una herramienta clave tanto en la planificación financiera del personal como en la gestión de recursos de empresas, de gobiernos, ¿sí? De entidades públicas o proyectos también. Existe el presupuesto personal o familiar, ¿sí? Este es un plan pues para gestionar los ingresos y gastos de una persona o familia durante un periodo. Hay familias que aplican esto. Está el presupuesto empresarial, que es el que ustedes deben de aplicar. Este estima pues los ingresos y gastos de una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Este pues se divide en presupuesto operativo, ¿sí? Y en presupuesto financiero, que es el que proyecta los flujos de caja, las inversiones y los financiamientos. Está también el presupuesto gubernamental, que es la estimación, que es la estimación de ingresos y gastos de un gobierno en un periodo fiscal. Ese también se divide en presupuesto de ingresos y en presupuestos de gastos. Y están los presupuestos de proyectos, que pues me dice todo el plan financiero
que detalla los recursos necesarios para llevar a cabo pues un proyecto en específico, ¿sí? Costos de materiales, mano de obra, tecnología, herramientas, toda la parte que se vaya a utilizar para el proyecto. Estudios. Entonces, importante, los componentes de un presupuesto son ingresos, gastos fijos, gastos variables o costos fijos, costos variables, ahorros e inversión, ¿sí? El dinero que reserva para imprevistos o para generar ingresos adicionales en el futuro. Eso es sumamente importante en el presupuesto. Vayan viendo lo que no está en el presupuesto que ustedes tienen en el Excel, la evidencia que van a realizar. Y también el componente de un presupuesto es el, digamos, el superávit o déficit, ¿sí? Si los ingresos pues son mayores que los gastos, va a haber un superávit, y si son menores, va a haber un déficit. Entonces, eso es lo que se tiene por la parte de presupuesto. El presupuesto, pues, maestro, es un plan, digamos, financiero integral que engloba todas las áreas de una empresa para un periodo específico. Normalmente se realiza a un año, ¿sí? Es una herramienta muy clave para la planificación y control, que va a permitir a la gerencia prever ingresos, gastos, recursos y pues necesidades de financiamiento. Es lo que ustedes deben de establecer también en el informe que tienen en la evidencia. Y pues a diferencia, digamos, de los presupuestos más específicos, que son algunos de los tipos de presupuesto que nombré anteriormente, el presupuesto maestro incluye todos los aspectos operativos, como los financieros, ¿sí? Igual, los beneficios del presupuesto maestro es la coordinación, control, planificación y pues la toma de decisiones. El proceso para elaborar un presupuesto maestro: primero se debe realizar pues una estimación de las ventas futuras con base en estudios de mercado, las tendencias pasadas, ¿sí? El historial que ustedes vieron en el Excel, la capacidad productiva y pues otros, entre otros factores. Se debe elaborar pues cada uno de los presupuestos específicos, como el de producción, compras y gastos operativos. Todos los presupuestos parciales se integran en un presupuesto global que va pues a reflejar una situación financiera y operativa de la empresa, y la gerencia pues va a revisar el presupuesto maestro para asegurar pues la coherencia con los objetivos estratégicos y realizar ajustes si es muy necesario. Entonces, por ejemplo, ustedes en la evidencia, ustedes ya saben que lo que se está mostrando en ese presupuesto son todos los costos, gastos e ingresos asociados al transporte, ¿sí? Porque ese ejemplo es de una empresa de transporte. Ustedes saben cuáles son los costos que están asociados al transporte, y ustedes saben que normalmente lo que busca una empresa primero pues es entregar la mercancía en buenas condiciones. Segundo, normalmente las empresas buscan de que el costo sea menor, ¿sí? De que sea el menor costo para transportar esa mercancía, y también el tiempo en el que se vaya a entregar esa mercancía. Entonces, por ejemplo, ahí les estoy dando 3 factores que ustedes deben de analizar en ese Excel que tienen, ¿sí? Y pues normalmente cuando se realiza ese presupuesto, lo último que se hace pues, es como una aprobación por parte de la gerencia o de los jefes o de, digamos, sí, la cabeza de la empresa, y pues lo van a utilizar como una herramienta de control, comparándolo con los resultados reales, ¿sí? O con los presupuestados, para evaluar pues el desempeño de la empresa. Eso es lo que normalmente se hace. Ya al final del año, después de la ejecución pues, de ese presupuesto, pues se va a hacer como un comparativo con lo que ocurrió en realidad, para ver si pues hubo un buen desempeño en la empresa, si lo que se estableció de pronto no está tan desfasado, no está, o si está equilibrado, ¿sí? Con lo que se presupuestó. ¿Dudas? Están calladitos. ¿Qué es un presupuesto, niños?
¿Qué es un presupuesto? En 4 palabras me lo pueden decir. Profe, es una herramienta financiera que se utiliza para controlar los gastos y costos. Listo, Se gracias. hace, sí, se hace con la finalidad, pues, para verificar sus actividades operativas y hacerle un seguimiento de los resultados. Exacto. Bien, gracias. Sí, eso entonces, recuerden, siempre el presupuesto es un plan financiero, ¿sí? Que engloba lo que decía el compañero, pues para buscar tomar decisiones, para ver el desempeño de una empresa, ¿sí? Para todo el proceso de planificación y control, que va pues como a permitir la gerencia, prever esos ingresos, prever los gastos, prever los recursos. Siempre se hace a un año ese presupuesto. En la mayoría de empresas se hace a un año. Entonces, los presupuestos pues maestros, que es el que estamos hablando en este caso, pues se definen basados en una serie de supuestos y proyecciones claves que pues van a reflejar una visión estratégica de la empresa para un periodo determinado. Estos supuestos pues incluyen previsiones sobre ventas, costos, inversiones y condiciones del mercado y otros factores internos y externos que van a influir en la operación y desempeño de la empresa, ¿sí? Algunos de los elementos en los que se basan esos presupuestos maestros, el primero es el pronóstico de ventas, el punto de partida, digamos, para todo el presupuesto, la estimación de las ventas futuras, ¿sí? Ya saben que esto depende pues del análisis del mercado, de las condiciones económicas, de la capacidad productiva que ustedes tienen en el Excel y de las estrategias comerciales. Depende también mucho la capacidad de producción, ¿sí? Que es una herramienta para el pronóstico de ventas. Los costos operativos y financieros, todos los costos directos, costos indirectos, costos variables, costos fijos, ¿sí? Las políticas de inversión, ya que pues este también se basa en la planificación de inversiones en activos fijos. Ustedes saben que es un activo fijo, se los expliqué, les puse eso en ejemplo que fue lo primero que yo trabajé. Y pues esto, digamos que va a afectar también, ¿sí? El capital de trabajo, la liquidez, el rendimiento del capital. Se tiene en cuenta también el pronóstico del flujo de caja, hace parte de ese presupuesto maestro, las condiciones del entorno, cambios regulatorios, la competencia que se tiene, las estrategias de los competidores, los factores económicos generales, ejemplo, el crecimiento del PIB o de las políticas fiscales, las tasas de inflación, ¿sí? Esto pues digamos que afectan mi presupuesto y se debe tener en cuenta para el presupuesto siempre, ¿sí? Entonces, los presupuestos maestros se definen basados en estimaciones de ventas, planificación de producción, costos, inversiones, flujos de caja, entorno económico y objetivos estratégicos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de un presupuesto? Primero, pues, digamos la descripción del ítem, ¿sí? Dentro pues, de los presupuestos es importante establecer por grandes grupos los ítems a considerar. El ítem de un presupuesto pues es cada una de las partidas o conceptos que agrupan los ingresos y los gastos de manera detallada. Cada ítem pues va a representar un gasto o ingreso en específico, lo que va a pues permitir desglosar las operaciones financieras y pues va a facilitar el análisis y control del presupuesto. Las características de un ítem, primero es que pues debe tener su descripción clara, debe identificar o indicar cuántas unidades de ese ítem se proyectan utilizar o generar, ¿sí? De pronto se aplica, por ejemplo, la cantidad de productos a vender o la cantidad de horas trabajadas,
se debe, otra característica es el valor monetario, ¿sí? El costo o ingreso asignado a ese ítem y la categoría o clasificación, ¿sí? Los ítems, como les decía, suelen agruparse en categorías como ingresos, gastos fijos, costos variables, inversiones, entre otros. Y pues esto va a facilitar su análisis. También se debe tener en cuenta un periodo específico dentro del plazo general del presupuesto, ¿sí? Y el responsable. En presupuestos pues, empresariales o de proyectos, un ítem puede estar asignado a una persona o departamento responsable de su control y ejecución, que esos también ustedes lo pueden visualizar en el Excel que tienen de ejemplo. Otra información pues que deben de tener en cuenta pues es demostrar, digamos, los objetivos. Es importante visualizar los objetivos como la meta de proyección. Deben tener la información documentada y ser medibles para poderlos comparar. Cada objetivo debe estar propuesto de forma particular para validar el cumplimiento. También se debe tener en cuenta la medición del desempeño, ¿sí? Se relaciona pues con los rendimientos de lo proyectado y lo ejecutado. Y pues, ejemplo, pues se presupuestó para marzo un gasto general de 100 millones de pesos y se gastaron 102 millones. En este caso, pues se analiza qué imprevisto afectó la cifra. Este debe tener pues una razón justificada y documentada de por qué alteró, por qué se afectó la cifra que se tenía presupuestada. Otro ítem o otro punto que se debe tener en cuenta es el sustento en las tendencias, ¿sí? Como elemento pues, de un presupuesto hace referencia al análisis y consideración de las tendencias históricas y actuales del mercado. Este elemento se utiliza para asegurar que el presupuesto esté alineado con las financieras, que esté alineado pues también con las condiciones externas y internas, proporcionando un marco de diferencia más sólido y realista, ¿sí? Importante pues en el sustento de las tendencias, las proyecciones realistas, la identificación de patrones, la adaptación del entorno económico y la competitividad, ¿sí? Como tip ahí importante, existen tipos de tendencias en ventas, tendencias de costos, tendencias macroeconómicas, tendencias tecnológicas, tendencias regulatorias, pues para que tengan en cuenta. Otro factor del presupuesto o otro elemento del presupuesto es el resumen de oportunidad. Este es un elemento que presenta una visión general de los posibles beneficios o áreas de mejora que se derivan de la implementación del presupuesto. Es un análisis que va a permitir identificar oportunidades estratégicas o financieras para la organización o proyecto en la que se esté trabajando. Este resumen se enfoca en las áreas donde se pueden obtener rendimientos positivos y pues mejorar la eficiencia o generar ahorros. Las características de esta es la identificación de las oportunidades de ahorro, el análisis del retorno de inversión, la detención de nuevas fuentes de ingresos, ¿sí? Identificar si de pronto hay una oportunidad para generar ingresos adicionales a través de pronto de nuevos productos, mercados o mejoras en el proceso de ventas, estrategias en ese proceso de ventas. También la evaluación de riesgo, ¿sí? El resumen pues, de oportunidad también puede señalar áreas de riesgo que pueden pues, ser gestionadas adecuadamente y pues convertirse pues ya no en un riesgo, sino en una oportunidad de crecimiento. Eso es lo que se tiene como elementos de presupuesto. El presupuesto, pues, maestro, también permite presentar el detalle de los gastos que se presentan en la operación de una empresa, ¿sí? Presentando el total de ingresos y gastos. Las ventajas de contar con este recurso, pues, es que reduce el gasto, también, pues, va a permitir planear los gastos y la administración de recursos y ahorro de inversión, como lo hablábamos anteriormente, ¿sí? El procedimiento para realizar pues un presupuesto
¿Dudas hasta allí, niños? Bueno, entonces, continuamos 8:35, continuamos hasta las 9, ¿están de acuerdo? Para que finalicemos con esta parte. No escuché. No, no te escuchamos, Daniel. No estoy escuchando, Jerez. Yo la que tengo problemas acá de audio. ¿Están de acuerdo que continuamos hasta las 9? 2 horitas de encuentro. Listo. No sé qué pasó. Si me estaban hablando, no estoy escuchando. Listo. Entonces, como les decía, los procedimientos de los presupuestos, pues ya saben que un procedimiento me muestra los pasos que se siguen para elaborar, ejecutar, controlar y evaluar, ¿sí? Pues en este caso un presupuesto. Estos procedimientos pues van a garantizar que el presupuesto pues se base en información realista, también que se ejecute de acuerdo con las expectativas y se ajuste según sea necesario para alcanzar pues esos objetivos. Lo primero que se debe hacer en un presupuesto es la formulación y planificación de un presupuesto. Este es un proceso integral que involucra la creación de un plan financiero detallado para un periodo en específico. Generalmente, como les decía, se hace a un año. Este presupuesto pues va a englobar todas las operaciones de una organización, incluyendo los ingresos, gastos, inversiones y financiación. Algunos de los pasos claves para la formulación de ese presupuesto. Primero, la definición de objetivos estratégicos. Sí, antes de iniciar pues con la formulación del presupuesto es fundamental definir esos objetivos estratégicos de la organización. Esos objetivos pues van a guiar todas las decisiones presupuestarias y deben de alinearse con la misión y visión de la empresa. Eso ya lo han visto ustedes también. Se debe hacer la recolección de datos históricos, reunir toda la información financiera histórica. Va a ser muy crucial para entender cómo han funcionado las operaciones en el pasado. Esto incluyendo claramente los ingresos, gastos, costos y cualquier otro aspecto financiero relevante, ¿sí? El historial de cómo ha funcionado esa información financiera. También pues hacer un análisis de las tendencias históricas para prever pues esas posibles variaciones en el futuro. Como tercer paso se debe hacer el análisis del entorno externo, evaluar el entorno económico y del mercado en el que va a operar la organización. Incluye cambios en la regulación, competencia, condiciones del mercado que podrían afectar pues el desempeño financiero. También se debe tener en cuenta las proyecciones de ingresos, estimar los ingresos esperados para el periodo presupuestario, las tendencias en ventas, considerar nuevos productos, estrategias de marketing, las estimaciones de costos y gastos, ¿sí? Identificar todos esos costos y gastos necesarios para operar la organización o la empresa, dividiéndolo pues en gastos fijos o costos fijos y costos variables, ¿sí? También es importante considerar cuáles son esos costos directos y costos indirectos. ¿Listo? Como sexto paso, pues es elaborar ya el presupuesto operativo, ¿sí? Que tiene los elementos o los factores que les dije ahorita. Como séptimo paso es la planificación de inversiones y financiamiento, ¿sí? Y como octavo, la revisión y aprobación pues de ese presupuesto. ¿Listo? Esos son como los pasos que se tienen. La elaboración pues de los presupuestos es un paso muy fundamental en la elaboración o digamos, examinar todos esos ingresos y gastos y costos de una organización es muy fundamental para elaborar un presupuesto.
ya que pues estos van a representar pues toda la fuente de financiamiento de una organización y se debe pues, detallar de la mejor manera, de la manera más explícita y más específica posible, ¿sí? Toda la parte de proyecciones de ventas futuras, la consideración de esos factores externos es sumamente importante y que si ustedes van a visualizar el Excel, varios pasos de los que yo les estoy nombrando, varios factores, entornos que les estoy nombrando, no están en ese Excel. Entonces, es importante que ustedes hagan ese análisis y lo dejen detallado en el informe que van a realizar. ¿Listo? Eso es lo que tenemos por la parte de presupuestos. Vamos a irnos a la parte que quiero explicarles con lo que van a realizar la evidencia. Y ahorita me devuelvo para esta parte si la alcanzamos a ver, pero quiero explicarles lo último que es la matriz de decisión, ¿sí? ¿Tienen dudas con lo que acabé de explicar? Ya saben cuáles son los elementos de un presupuesto, saben cuáles son los factores que afectan. Ya vimos la estructura tarifaria, ¿sí? Listo. Entonces pasemos a la matriz de decisión. Una matriz de decisión pues es una herramienta útil para analizar y comparar diversas alternativas basadas en criterios previamente pues, definidos. Se utiliza comúnmente en la toma de decisiones empresariales, financieras y pues también de selección de proyectos y en general pues en cualquier situación donde sea necesario evaluar múltiples opciones. El objetivo principal de estas ayudar a tomar pues las decisiones objetivas, ¿sí? Al compararla pues con varias opciones en función de criterios relevantes. Si ustedes ven en el ejemplo de la evidencia que tienen, ustedes van a comparar dos modos de transporte para un mismo fin. Entonces, con esa matriz de decisión, lo que ustedes van a hacer es tomar la decisión en base a una comparación que ustedes van a hacer y saber cuál es la mejor opción, ¿sí? Para esto me ayuda a mí la matriz de decisión. Los pasos para crear una matriz de decisión es esencial. Primero, pues identificar cuál es la decisión que se necesita tomar. El objetivo, pues, puede variar dependiendo del contexto, ¿sí? Elegir de pronto diferentes proveedores, seleccionar el mejor proyecto de inversión, tomar una decisión sobre qué producto voy a lanzar. También debo de identificar las alternativas, ¿sí? Digamos, las opciones que se van a comparar pueden ser productos, mercados, proveedores, proyectos. Entonces yo debo saber cuáles son las alternativas, proveedor A, proveedor B, proveedor C, o sea, cuáles son mis alternativas, ¿sí? Debo de definir los criterios de evaluación, ¿sí? Todos los factores claves que son relevantes para esa decisión. Entonces, por ejemplo, si se está eligiendo entre proveedores, los criterios podría ser el precio de cada uno de los proveedores, la calidad de cada uno de los proveedores, el plazo de entrega de cada uno de estos, el servicio que presta este postventa, que ustedes saben que es muy importante, y la reputación, que es muy importante también en cuanto a los proveedores. Entonces, vamos haciendo aquí, por ejemplo, el ejercicio. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes tienen en la evidencia? Se está mostrando de que se va a prestar un servicio de transporte, ¿cierto? Y se tienen dos alternativas, dos modos de transporte, que son... Carretero y férreo. Listo. ¿Cuáles son esos factores que ustedes deben de analizar para esas dos alternativas? Desastres naturales, probabilidad de bloqueos en vía, tiempos de viaje y presupuesto. Exacto. Entonces ahí vamos entendiendo. Entonces, luego de que ustedes definan esto, deben de asignar ponderaciones a esos criterios, ¿sí?
a los criterios que ustedes van a analizar. Por lo tanto, pues digamos que no todos los criterios van a tener la misma importancia. Entonces, a cada criterio pues se le debe asignar una ponderación que refleje la relevancia alternativa para la decisión. Entonces, si se trabaja con porcentaje, pues al final la suma de esas ponderaciones pues debe ser igual al 100%. Entonces, ejemplo, digamos, precio sería un 30%, calidad un 25%, plazo de entrega 20%, servicio postventa 15%, reputación 10%, porque eso es lo que estoy como revisando o esos son los criterios que voy a tener en cuenta para poder tomar una decisión. En este caso, ustedes le deben de dar unas ponderaciones a desastres naturales, probabilidad de bloqueos en vías, tiempo de viaje y presupuesto. Luego de esto, pues se llega a la fase de evaluar esas alternativas, ¿sí? Donde ustedes van a asignar una puntuación a cada alternativa en función de cada criterio. La puntuación pues puede ser en escala también de 1 a 5, donde 1 sea pues la peor opción y 5 la mejor. Esto pues ya lo definen ustedes cómo van a trabajar esa matriz de decisión. Se debe calcular el puntaje ponderado, ¿sí? Multiplicar o sumar pues la puntuación de cada criterio para su ponderación para cada alternativa y pues obtener un puntaje total por cada alternativa y definir cuál es la mejor alternativa, comparar los resultados, saber cuáles son las ventajas de cada una de las alternativas que tengo, las desventajas y tomar una decisión. Entonces, las ventajas de la matriz de decisión, pues es que me va a ayudar a tomar esas decisiones basadas en unos datos claros y criterios previamente establecidos. También pues me va a permitir comparar múltiples opciones de una manera más estructurada y desventajas de pronto que se puedan presentar en esa matriz de esta matriz de decisión es de pronto asignar las puntuaciones, puede estar influenciada por opiniones o percepciones subjetivas y también pues si las alternativas son muy complejas o los criterios pues difíciles de cuantificar, puede no ser suficiente. Entonces, si ustedes pueden ver aquí en la presentación, hay un ejemplo muy claro de matriz de decisión donde se definieron unos criterios de porcentaje de números, se tienen unos elementos a evaluar, en este caso es el bloqueo por invierno, probabilidad de bloqueos, tiempo empleado en días y el costo invertido por 3 modos de transporte. Se tienen 3 opciones. Es muy parecido a lo que ustedes deben de realizar en su evidencia. Y aquí están pues como las definiciones. Y si ven, ¿cuál creen ustedes que sería como la mejor opción en este ejemplo sencillo, en un traslado de artesanías desde Socata al puerto de Barranquilla? ¿Cuál sería la mejor opción ustedes viendo esa matriz de decisión? Es muy fácil definir. ¿La fluvial? ¿Por qué la fluvial? Pues si es por costo, Porque sería esa. por el costo invertido es más económico, digamos. Sí, ¿qué más? ¿Solo el costo invertido? ¿Ustedes solamente ven el costo invertido? La probabilidad de bloqueo es de un 3%, pues en comparación al aéreo y el terrestre, pues es menor. Se tardaría pues como un tiempo moderado, ¿no? En comparación al aéreo, que es solo un día, bueno, por ser más rápido. El fluvial pues estaría bien 2 días. Listo. ¿Y José qué me puede decir de este que José iba a hablar? Analizándolo, profe, dice que bloqueos por vías, cierres en aeropuertos, derrumbes en Guadua, atrapamientos o golpes. Probabilidad de bloqueos, un 5% del aéreo, 10% terrestre, quiere decir que es más probabilidad de bloqueos terrestres, y fluvial un 3%. Tiempo, pues ganaría el aéreo, ya que sería un día y el resto serían 2 días.
Y los costos, el más bajito sería el de fluvial para toma de decisiones. Listo. Entonces, digamos, descartamos el modo de transporte terrestre, porque si ven, pues es el que más afectación tengo en todos los parámetros que voy a evaluar, ¿cierto? En todos los lineamientos que voy a evaluar o en todas las alternativas o en todos los criterios que yo voy a evaluar. Entonces descartamos el terrestre y vemos que el medio de transporte aéreo pues tiene un tiempo empleado menor, ¿sí? Pero pues de un día. Un día. En cuanto a la probabilidad de bloqueos, tampoco hay mucha diferencia con el fluvial, pero el costo invertido, si vemos, es muy alto, ¿sí? Y, por ejemplo, en cuanto a bloqueos por invierno, pues esto es mucho más relevante en el modo de transporte aéreo, ¿cierto? O sea que la probabilidad de que hayan cierre de aeropuertos es muy alta, ¿sí? Y en cuanto a el modo de transporte pues fluvial, digamos que no es tan alta como el aéreo. Normalmente siempre vemos que se cierran más aeropuertos por, digamos, el clima. En cuanto al modo de transporte fluvial, de pronto hay más opciones, pero pues también puede pasar. Entonces, es lo que tiene que uno entrar a analizar, ¿sí? Uno descarta, por ejemplo, el modo de transporte que uno ve, no, pues ese no, ¿para dónde? Pues, ¿sí? Pero tiene que uno entrar a analizar y no mirar de golpe de una, que porque de pronto el costo sea más bajo, entonces voy a dejar de mirar los otros criterios. No, yo tengo que entrar a analizar el tema de probabilidades, no también el tema de probabilidades, sino el tema de la mercancía que yo estoy manejando. Ojo con eso, porque ustedes en evidencia tienen la mercancía de cemento, ¿cierto? 7 toneladas de cemento. Entonces, ustedes, claro, tienen unos criterios a evaluar, pero ustedes también tienen que pensar en varias cosas antes de tomar una decisión. Y es lo que ustedes, yo quiero que analicen en esa evidencia que van a realizar. Tienen unos criterios, pero también me pueden hacer un breve análisis de pronto de otros criterios que pueden entrar a afectar la decisión que ustedes tomen. ¿Listo? Lo que me va a ayudar a esa matriz de decisión es como a ver la comparación más fácil y pues como a tomar la mejor decisión, pero claramente va a afectar varios otros criterios que se tienen que tener en cuenta para el servicio de transporte, ¿sí? Que ustedes también ya saben cuáles son algunos de esos servicios, saben las características de cada uno de los modos de transporte, saben las ventajas, desventajas de cada uno de estos modos. Entonces, es algo que tiene que uno entrar a analizar, ¿sí? En cuanto al transporte, digamos que es muy importante siempre revisar todo esto antes de tomar una decisión, ¿sí? Porque ustedes saben que el transporte es fundamental y se le presentan muchas, como dijera, o sea, muchas afectaciones que pues van a influir en el envío o en la entrega de ese producto que se esté transportando, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene por la parte de la matriz de decisión. Bueno, niños, yo creo que dejemos ahí. Quería pues como culminar con esto. Ya esto de la requerimientos del cliente, eso yo creo que ya hemos visto pues gran parte en otros temas, o sea, ya vimos, por ejemplo, eso no lo iba a dar, que son los actores y costos de la cadena logística. Esto ya lo hemos visto, ustedes saben cuáles son los actores que intervienen en la cadena logística y pues la parte del presupuesto en una cadena logística, digamos que se basa en lo mismo, sino que pues ya se tienen en cuenta todos esos actores, todas esas actividades, todo lo que pasa por un ciclo, una cadena de suministros para que llegue pues un producto al cliente. Entonces, vamos a dejar el tema por allí, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya esto pues ya lo hemos visto anteriormente, entonces
no lo veo tan necesario, ¿listo? Ya el próximo encuentro, pues ya vamos a iniciar un nuevo tema, vamos a ver pues qué es lo que nos trae la fase de evaluación. Yo espero que haya quedado claro el tema de costos, de presupuesto, lo importante que es revisarlos en el servicio de transporte, porque realmente es muy importante. O sea, si ustedes ven, intervienen muchos costos en la parte del transporte. Entonces, dentro de 8 días nos vemos con un nuevo tema, con una nueva fase. Miramos a ver qué hacemos con esa evidencia. Yo espero que me escriban si se les presenta dudas con las evidencias que tienen. Les traté de hacer la plantilla de Excel muy sencilla, la más sencilla posible, ¿sí? No está involucrando varios parámetros que se deben de tener en cuenta para un presupuesto. Entonces, trabajen con esa. Igualmente es un ejemplo. Recuerden que deben de definir bien los ítems, los criterios, la parte de los costos de ese presupuesto, los ítems, ¿sí? En parte técnica, ya saben ustedes qué son los ítems. Deben de definirlos bien, deben de revisarlos bien, mirar si tienen que agregar, organizarlos también teniendo en cuenta lo que ustedes ya aprendieron, revisar bien lo que van a poner en el video, en esa oferta de servicios. Yo le envié 2 videitos de ejemplo. Si ustedes ven el ejemplo del aprendiz, es un video sencillo, pero que hace una presentación muy clara, muy específica y como muy agradable para el cliente. Hagan como si ustedes estuvieran haciéndole ese video a un cliente de verdad. Si van a salir mostrándose, que es importante que se muestren, que muestren la carita haciendo ese video, por favor, que no se note tanto que están leyendo todo. Sí, que eso es algo que yo veo mucho en los videos. Por eso les digo, tienen que tratar de hacerlo lo más sencillo posible, hacer una presentación corta de la empresa, que ustedes saben que es Maki Equipos, la que va a prestar ese servicio, la que va a prestar esa maquinaria, el servicio de alquiler. Entonces, hacer la presentación, su misión, su visión, digamos, lo que hace la empresa, y pues ya ahí se van a la parte del presupuesto. No es que ustedes muestren en el presupuesto lo mismo que está en el Excel. Si ustedes ven ahí en la guía, dice que pues deben de tener en cuenta lo que se va a mostrar en esa oferta de servicios, ¿sí? Entonces no es que ustedes muestren lo mismo que está en Excel, deben de definir qué es lo que pueden mostrarle al cliente, porque claramente al cliente no se le muestra el cálculo o cómo se saca, pues como el presupuesto, las ganancias que uno va a tener, ¿sí? Entonces, definir eso, hacer un buen video, presentaciones buenas, utilizar por favor normas APA en sus trabajos, recuerden siempre las referencias bibliográficas y siempre una breve introducción, ¿sí? En el video, pues introducción no, pero pues en el trabajo del presupuesto que hagan, pues sí me gustaría de pronto una breve introducción o unas conclusiones y análisis bien explicadito, ¿listo? Eso sería todo por el encuentro del día de hoy. Recuerden las 2 evidencias que tienen para esta semana. Es bueno que las vayan adelantando, así tengan pues como unas semanas más para entregarla, no dejen todo para lo último. Recuerden también que el plan de mejora cierra este domingo 27, entonces es como la oportunidad que tienen de esta semanita para ponerse al día con lo pendiente. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Que pasen una feliz noche, que descansen, quedo pendiente a cualquier duda. Los aprendices que aún no les aparezca evidencias habilitadas me escriben. Todas las he tratado de solucionar, entonces yo estoy como pendiente a eso, ¿listo? Que pasen feliz noche, que descansen. Igualmente, profe. Muchas gracias, profe.